Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Shadowhack. Si quieres apoyarnos puedes hacerlo en Patreon desde $1. El link lo encuentras en la descripción. Que la disfruten. Capítulo 471. Secta chaotiana cubierta de sangre. Las 9 bestias sabias se apresuraron frente a Xuan Nu y dijeron: Joven amante, aunque nuestra fuerza ha disminuido considerablemente después de que se extrajo la fuente de sangre de Salvia, todavía tenemos la fuerza para una pelea más. Le pedimos que nos permita acompañarlo para vengarse. Solo te pondrías en mi camino. Quédate aquí y déjame vengarme de ti. Xuan Nu no disminuyó en lo más mínimo y gradualmente desapareció del valle. Detrás de ella, quedó un grupo de tristes bestias sabias. Después de que la fuente de sangre de Salvia había sido extraída de sus cuerpos, habían caído de la categoría de bestias sabias y solo eran criaturas enormes. Esa era la verdad, sin la antigua línea de sangre, su fuerza había caído de la capa de casi deidad a la capa de dominio sabio. Pero uno no debería verlo como una caída en un reino menor, ya que la diferencia entre los dos era extremadamente grande. Si las 9 bestias sabias fueran equivalentes a 9 expertos en el reino de cuasi deidades hace 3 meses, incluso si las 9 se unieran ahora, solo serían equivalentes a un sabio de batalla. Y sería el nivel 1 más ordinario. No había necesidad de hablar de la gran disparidad entre Domain Sage y Battle Sages cuando había una gran diferencia en la fuerza, incluso entre los sabios de batalla, que podría ser extremadamente grande. Por ejemplo, War God Temples Battle God, Blade Wars Blade Ancestor, Ocean Shrines Ocean Monarch, Lin Xuan's Master Sword Sage, etc., no se parecían en nada a los sabios comunes. Claramente eran mucho más formidables. De lo contrario, ¿cómo podrían los humanos haber suprimido a las 9 bestias sabias en los bosques y obligarlas a firmar un tratado secreto para no abandonar las montañas Kunlun? Pero ahora la situación era completamente diferente. Xuan Nu había refinado la fuente de sangre sabia de las 9 bestias sabias, por lo que no era inferior a los grandes sabios de batalla en la fuerza. Las viejas bestias sabias vieron a Xuan Nu salir de las montañas Kunlun. Una vez que dio un paso hacia el mundo exterior, cada fuente de poder recibió una gran sorpresa. Después de 3 días, la secta chaotiana del continente Espíritu Santo vio a una joven vestida con ropa de entrenamiento y con una espada en la espalda. Una vez que apareció esta mujer fría y elegante, los discípulos de la guardia que custodiaban la puerta quedaron atónitos. Para entonces, ya habían pasado algunos meses desde el armisticio entre la facción del templo del dios de la guerra y la otra. Nadie pensó que esta mujer genial y elegante que parecía extremadamente joven podría haber encontrado problemas para su secta chaotiana. Pero las primeras palabras que salieron de su boca sorprendieron a los discípulos guardianes de la secta chaotiana. Entregue la sangre sabia inmortal de Chaotian Birdo, todos serán exterminados. Esta línea enfureció instantáneamente a los discípulos de la secta chaotiana, y muchos de ellos se rieron de buena gana. Cada uno de ellos comenzó a mirar sospechosamente a la joven mujer vestida con ropa de entrenamiento. ¿Cuál era la sangre sabia de Chaotian Bird? Esa fue la base de su magnífica secta. La mujer estaba loca. Sin embargo, al instante siguiente comenzaron a morir. Nadie había esperado que la muerte descendiera tan rápido sobre ellos. La joven no dijo nada más antes de sacar la cuchilla de su espalda. Con cada golpe, ella tomaba la vida de un discípulo de élite de la secta chaotiana. Independientemente de quién fuera, nadie podía resistir su espada. Mientras la luz negra parpadeaba a su alrededor, las cabezas y los cuerpos de las personas podían verse volando en diferentes direcciones. Lo que más aterrorizó a los discípulos fue que la sangre y la vitalidad de la gente de la secta chaotiana muerta fueron absorbidas por su espada. En poco tiempo, varias decenas de discípulos de élite de la secta chaotiana que custodiaban la primera montaña fueron asesinados. Poco a poco, alguien se dio cuenta de que la fuerza de la otra parte era demasiado formidable y superó con creces su nivel. Pronto, la flecha solía pedir ayuda a la secta que no se había visto en mucho tiempo. Finalmente fue disparada al cielo por alguien con un sonido atronador. La vista de toda la secta chaotiana fue sacudida. Pero incluso entonces, la gente no creía que la mujer que no estaba perdiendo energía pudiera matar al enemigo con un solo golpe e incluso alarmar al pabellón del anciano. Eso fue hasta que un maestro de flujo de la secta chaotiana fue borrado por su golpe. Solo entonces los discípulos se aterrorizaron genuinamente. Flux Sage. Rápido, llama a las potencias que han entrado en el reino de Salvia Flux. Informa al maestro de secta. Sin embargo, ¿cómo podrían los discípulos en pánico saber a quién se enfrentaba su secta chaotiana?
El día del juicio final de la secta Chaotiana finalmente había llegado. Quizás incluso Lee Junmu, que estaba en el mundo de origen, no hubiera esperado que la secta que era su enemigo mortal se convirtiera en historia antes de su regreso. Sangre de salvia eterna de la secta Chaotiana, ¿dónde está? Después de mediodía, los 8 ancianos y los 4 grandes ancianos de la secta Chaotiana aparecieron juntos en la plaza. Rodearon a Xuannu, pero ella solo dijo una pregunta. Señora, la sangre sabia inmortal no está en la secta Chaotiana, había sido robado por un discípulo traidor hace mucho tiempo. Los grandes ancianos de la secta Chaotiana se vieron obligados a admitir la derrota por primera vez frente a un enemigo. Podían ver que algunos sabios de flujo ya habían caído alrededor de la plaza, lo que era una prueba de que no podían defenderse. Los sabios de Flux tampoco pudieron resistir los golpes de la extraña mujer. Incluso cuando los 4 grandes ancianos se encontraron cara a cara con ella, fueron sacudidos hasta la médula y sintieron que sería difícil sobrevivir luchando contra ella. La desesperación llenó los rostros de los discípulos restantes de la secta Chaotiana. Era la primera vez que veían a sus ancianos remotos y distantes a quienes rara vez veían admitir la derrota. La persona que lo robó se llama Lee Kingon. Te pido que dejes ir a nuestra secta Chaotiana, ya que la sangre de salvia inmortal ya no está relacionada con nuestra secta. Al ver que Xuannu no estaba hablando, el jefe de los grandes ancianos volvió a bajar la cabeza. Aunque la cara de un sabio del dominio era importante, pero este anciano que tenía más de 100 años priorizaba la existencia de una secta. Se escuchó un ruido sordo. Se arrodilló y comenzó a golpear ferozmente su cabeza contra el suelo. Con su ejemplo, todo el escalón superior de la secta Chaotiana, así como todos los discípulos, se arrodillaron en el suelo mientras lloraban desesperadamente. ¿Lee Kingon? ¿Por qué estoy tan familiarizado con este nombre? Xuannu inclinó la cabeza en sus pensamientos. Después de pensar por un largo rato, recordó que era una buena amiga suya de acuerdo con sus recuerdos adicionales. Lee Junmu, sí, este Lee Junmu en los recuerdos es bastante excepcional. De repente se detuvo y preguntó fríamente. ¿Quién es este Lee Junmu? Cuando la gente de la secta Chaotiana escuchó ese nombre, uno de ellos dijo. Fue él. Lee Kingon se ha convertido en su seguidor, por lo que la sangre sabia inmortal también está en su mano, ruido sordo. Antes de que la persona pudiera terminar de hablar, su cabeza salió volando. ¿Quién es Lee Junmu? Xuannu se volvió cada vez más ansioso. De repente descubrió que al escuchar este nombre, aparecieron fluctuaciones en el mar de la conciencia que había estabilizado previamente. Ella detestaba esas fluctuaciones. ¿Dónde fue? Rápido, gente, trae todo el material que tenemos relacionado con Lee Junmu. Trae todo, no escondas nada, ordenó el maestro de secta de la secta Chaotiana en voz alta. Sin embargo, al instante siguiente, sintió un escalofrío por la espalda. Maestro de secta, ten cuidado. Todo el escalón superior de la secta Chaotiana gritó desesperado. Pero era demasiado tarde, el maestro de secta de la secta Chaotiana nunca había esperado que en un momento la otra parte preguntara por Lee Junmu mientras que al siguiente lanzarían un ataque y lo matarían. Antes de que su visión se oscureciera, la última escena que vio el maestro de secta de la secta Chaotiana fue su cuerpo tendido muy lejos. Pero no se desesperaba porque había cultivado la preservación del alma infantil. Su alma mortal huyó inmediatamente hacia el gran anciano más cercano. ¿Esto es, alma mortal? Un alma mortal tan patética, muere. Al siguiente instante, Xuannu volvió a moverse. Esta vez, el maestro de secta de la secta Chaotiana fue completamente borrado. Ella realmente mató al maestro de secta. Apostaremos nuestras vidas para matarla. ¿Quién es Lee Junmu? Dime. Xuannu se sentía cada vez más molesto. Ella levantó la cabeza y siseó. Al siguiente instante, la energía de la espada se extendió por todas partes a través del pico principal de la secta Chaotiana. La sangre convergió en una vasta neblina sangrienta que cubría el pico. En un día, la secta Chaotiana fue aniquilada a la última persona. Ninguno quedó vivo. Una vez que esta información se extendió por todo el mundo, todos los poderes y agentes de flujo quedaron extremadamente asombrados. Capítulo 472. 8 emboscados misteriosos. La secta Chaotiana había sido exterminada. En un día, toda la secta Chaotiana, desde el maestro de la secta y los ancianos hasta los discípulos externos recién ingresados, todos habían perecido en la batalla. Había 3.600 personas que habían perdido la vida. Y el atacante era una sola persona.
En cuanto a la causa de sus muertes, a cada uno le cortaron la garganta con una espada y murieron debido a una energía de espada desconocida. Sword Sage fue llamado para investigarlo. Después de comprobarlo, su tez palideció. Otros podrían no haber tomado nota, pero él sabía muy bien que el atacante realmente había usado la energía de la espada Tianyue que solo él poseía. Aunque la esencia de la energía de la espada había sufrido una transformación aterradora, su intención aún estaba allí. ¿Quién era exactamente? ¿Quién podría conocer la energía de la espada que he estado perfeccionando toda mi vida? Las cejas de Sword Sage se arrugaron, pero aún no podía resolver este rompecabezas. Debe saberse que había tenido 7 discípulos personales en su vida. Los primeros 4 perecieron en la sexta dimensión, mientras que otros 2 aún se cultivaban amargamente en la secta de la espada para atacar el límite del dominio sabio. En cuanto al último y más nuevo discípulo, ella había sido el dolor de su corazón durante los últimos 2 años. No podía olvidarla. Lin Xuan era su discípulo más joven, y también a quien había amado mucho. Se podría decir que Sword Sage trató a Lin Xuan como su propia hija. Pero ella había caído misteriosamente en la niebla del dragón de la isla del dragón negro, incapaz de pasar la brutal ronda de eliminación para descender. Cuando Sword Sage recibió esta información, casi no podía creerlo. Con su talento e ingenio, había sido bastante formidable. Además de eso, Sword Sage había preparado muchas cartas de triunfo para ella, por lo que, según la lógica, no debería haber caído dentro de la niebla del dragón. Solo si algunos descendientes formidables se unieran podría haber perdido. Debido a eso, después de la batalla continental, Sword Sage se había encerrado en la montaña Tianyue y nos molestó en asuntos mundanos. Lo que le sucedió a Lin Xuan, su desaparición en Black Dragon Island, resultó en un poco de resentimiento en su corazón hacia todos los poderes trascendentes. Ahora, después de 2 años, las demás deidades le habían pedido que abandonara las montañas por primera vez. Es la intención de la espada Tianyue de mi secta, pero el poder utilizado no es la energía de la espada de mi secta, dijo Sword Sage después de un largo tiempo bajo la mirada de las muchas cuasideidades que se habían precipitado hacia la secta chaotiana. Todos se sorprendieron al escucharlo. ¿Podría ser uno de tus 4 discípulos que murió hace mucho tiempo? El rey bárbaro tigre en espiral preguntó educadamente con cautela. Imposible. Incluso si sus muertes no hubieran sido reales, incluso si los cheques hubieran sido falsificados, ninguno de ellos tenía la actitud. Sería imposible para ellos exterminar a la secta chaotiana por sí mismos. Sword Sage vetó la sugerencia en el acto. Era extremadamente claro sobre la percepción y el talento de sus 4 discípulos muertos. Incluso si hubieran pasado muchos años, todavía no tendrían la fuerza para matar a la secta chaotiana en su totalidad con una sola espada. Después de todo, la secta chaotiana tenía 8 ancianos y 4 grandes ancianos. Se trataba de 8 sabios de flujo ordinarios y 4 sabios de dominio con formación de hechizos de protección de secta y muchas otras cartas de triunfo. Incluso una cuasideidad encontraría difícil vencer este nivel de poder, y mucho menos matar a todas las personas de la secta. No había más de 10 personas en todo el mundo que pudieran lograr tal cosa. Entre los que pudieron, cada uno tenía un nombre como dios de batalla, Blood Sage, Ocean Monarch, Barbarian Emperor y finalmente Sword Sage. Podría haber un par de personas más, como el Papa de la religión divina, así como el dios de primera línea, que parecían estar unidos después del armisticio, pero aún estaban divididos de corazón. Pronto, esos 2 también se apresuraron a la escena. En realidad, la secta chaotiana era un poder bajo el control de la religión divina, por lo que técnicamente era el territorio del Papa y deberían haber sido los primeros en la escena. Al instante, las miradas de los demás cayeron sobre los recién llegados. Pope no había venido personalmente, pero uno de los 4 arzobispos apareció en su lugar. Luego preguntó: «La secta chaotiana es el poder más eficiente bajo el control de nuestro Papa. ¿Qué significa esto?» Este arzobispo poseía los requisitos para representar a la religión divina al hacer esta pregunta porque era el único de los 4 que había entrado en el reino de la cuasideidad. Me gustaría saber por qué, aunque esto es un asunto de religión divina, ustedes fueron los últimos en llegar a la escena. En este instante, había más de 10 cuasideidades presentes en la escena. Aunque Blood Sage, el emperador bárbaro y el Ocean Monarch no habían venido personalmente, habían enviado personas para representarlos. 2 sabios de la espada, 3 reyes bárbaros y un emperador del océano estaban de pie.
Sin embargo, la gente del Papa que estaba más cerca de la escena no había enviado a Ale hasta el último momento, por lo que todos se sintieron extremadamente sospechosos. Finalmente, Frontline God eligió revelar algo después de permanecer en silencio por un tiempo. La verdad sea dicha, mientras nos apresuramos aquí nos encontramos con algunos problemas. ¿Problema? Una vez que la multitud lo escuchó, algunos quedaron asombrados, pero otros comenzaron a burlarse. Después de todo, aparte de las personas presentes aquí, ¿quién en el mundo podría hacer que el arzobispo y el Dios de primera línea se sintieran preocupados? Dios en primera línea está diciendo la verdad. Habíamos recibido una convocatoria de ayuda de la secta chaotiana antes, pero cuando estábamos a mitad de camino allí, fuimos obstruidos por 8 personas misteriosas, dijo el arzobispo con tristeza. Luego inmediatamente proporcionó alguna prueba. Se quitó la túnica roja y todos pudieron ver una lesión debajo de las costillas que definitivamente no podía considerarse ligera. Por lo que parece, había sido herido recientemente. En ese instante, todos sintieron que el asunto se había vuelto aún más serio que antes. Incluso si el arzobispo acababa de entrar en el reino de las cuasideidades y era una de las cuasideidades más débiles, no era poca cosa. Una cuasideidad no fabricaría este tipo de materia, y Frontline God también había sido una de las personas emboscadas. 8 personas misteriosas. Todos sintieron un miedo insondable hacia ellos. Un leve escalofrío les recorrió la espalda al pensar en el desconocido poder oculto que existe en la Tierra. ¿Qué tipo de características poseían esas 8 personas? ¿Qué tipo de poder usaron? Dios de la batalla preguntó fríamente. Desconocido. Su presencia estaba completamente oculta, por lo que era muy difícil diferenciarla. Pero todos eran sabios de dominio, cerca del nivel de los sabios de batalla. Incluso sentí que por alguna razón estaban ocultando gran parte de su fuerza, dijo Frontline God después de un momento. Aunque no estaba en la liga con Battle God o Ocean Monarch en términos de fuerza, seguía siendo un líder de un poder trascendente. Su fuerza no podía considerarse como la más alta entre las personas presentes, pero era mucho más fuerte que el arzobispo que acababa de entrar en la capa de cuasideidad. Los sabios del dominio que podrían detenerlo no podían ser ordinarios, e incluso habían ocultado su fuerza. Todos sospechaban extremadamente de poder repentinamente aparecido. Pronto, sin embargo, también sintieron una pizca de crisis. Capítulo 473. El halo del corazón de la espada. Nadie incluso consideró que los 8 atacantes misteriosos podrían ser las 8 bestias sabias. No tenía sentido, después de todo. Si hubieran sido los emboscados, ¿qué necesidad habría de que los 8 atacaran? Solo 3 habrían sido suficientes para hacer que Frontline God se retirara. Pero, ¿cómo podían saber que la fuerza de las bestias sabias no era la misma que antes? Aunque su reino no había caído, su fuerza era solo una sombra de lo que podían invocar antes. Debido a esto, Frontline God los había juzgado mal y pensó que el enemigo todavía estaba salvando su fuerza. ¿Quién fue exactamente este asesino? ¿A qué facción oculta pertenecen? Pero creo que deberíamos archivar esta pregunta por el momento. Me preocupa más si su apariencia tiene alguna relación con la energía maliciosa que apareció hace poco. Battle Sage Vega fue una existencia discreta entre las casi deidades, pero aunque era joven y silenciosa la mayor parte del tiempo, nadie se atrevió a descuidar su existencia. La razón fue muy simple. Fue porque ella era la diosa defensora del continente central. Además, todos podían sentir débilmente que ella era muy misteriosa. Las palabras que dijo sorprendieron a todos. Deberían estar relacionados con esa aterradora energía maliciosa que apareció hace unos meses. Deberíamos comenzar a prepararnos. Pronto, las cuasideidades convocaron a una conferencia de sabios de los 6 continentes. Tanto las noticias de esta conferencia como la aniquilación de la secta chaotiana se ocultaron según un acuerdo general. No solo los Fluxers ordinarios, sino incluso algunos clanes y poderes no sabían nada sobre estos asuntos. Las calificaciones mínimas requeridas para ingresar a la conferencia fue el cultivo del nivel de dominio sabio. Este umbral era tan alto que ni siquiera todos los sabios de Flux sabían lo que se discutiría en la conferencia. Pero una cosa era definitiva, y era que la conferencia Sage definitivamente influiría en el futuro de la Tierra. Después de varios días, Xuan Nu ya había entrado en el continente dimensional superior y se dirigía hacia su segundo objetivo, pero una vieja bestia sabia la interceptó. Joven amante, el tema de la venganza debe retrasarse por el momento. Shifu ha ordenado que no podamos revelarnos por el momento para que las montañas Kunlun permanezcan en la sombra.
Con esto, el clan Bu del continente de la dimensión superior tuvo un escape afortunado de una calamidad que ni siquiera sabían que estaba en su puerta. Ni una vez Bu Clan pensó que ese podría ser el segundo objetivo, ya que, a diferencia de la secta chaotiana, no eran de alto perfil y llamativos. Habían ofendido a muchos poderes de la Tierra, por lo que cuando fueron exterminados de repente, nadie consideró que podría ser debido al linaje eterno de Chaotian Bird. Después de todo, todos sabían que la sangre de Salvia Eterna había sido robada por un discípulo traidor hace mucho tiempo. Si Lu Bu hubiera sido informado sobre esto en el mundo de origen, habría agradecido los cielos desde el fondo de su corazón. Por lo menos, sus miembros del clan estaban a salvo. Después de unos días, Xuan Nu regresó a Kunlun. El plan original necesita ser archivado. Ahora quiero que vayas a la séptima dimensión con otros y conquistas los restos de las diversas razas Vixare allí. Haremos nuestra base allí desde donde emprenderemos nuestra lucha contra las cuasideidades. Bárbaro Niu le dio el segundo comando a Xuan Nu con una expresión tranquila y serena. Séptima dimensión fue la dimensión más misteriosa y más alta de la Tierra. Solo aquellos que habían alcanzado el reino de Fluxage podían entrar. Pero el abismo de la séptima dimensión se consideraba como una región prohibida incluso para ellos. El lugar donde habían perecido la mayoría de los sabios del dominio era precisamente ese. Y Bárbaro Niu había elegido marchar directamente a esa región. Debido a sus frustrados planes, Bárbaro Niu, que en realidad era la corriente subterránea de Dios, había decidido rendirse por el momento. Era algo que tenía que hacer, incluso si era un dios antiguo. A partir de esto, se podía ver claramente que era una existencia aterradora. Xuan Nu y las 9 antiguas bestias sabias, así como las otras bestias sabias de las montañas Kunlun fueron las únicas fuerzas bajo este control. Pero eran muy débiles en comparación con las cuasideidades de la Tierra. Sin embargo, sabía que había criaturas extrañas del mundo de origen en las dimensiones sexta y séptima que eran humanos de diferentes clanes. Debido a que el castigo mundial los habría borrado de la existencia, habían escapado al abismo de la séptima dimensión. No dudaron en producir descendientes con los monstruos dimensionales locales y habían ocultado su origen hasta el punto de que nadie podía reconocerlos. Después de mucho tiempo, incluso fueron clasificados como monstruos humanoides. Dado que God Undercurrent había despertado, significaba que era hora de despertar los recuerdos de origen de esas personas extrañas. Les recordaría a esos monstruos mitad humanos que no eran monstruos, sino humanos que poseían el más alto nivel de inteligencia. Maestro, si todos procedemos a la séptima dimensión, ¿qué pasa con su seguridad? El jefe del anciano de las bestias sabias era un armadillomon. Los humanos lo llamaban una bestia sabia de montaña, o simplemente una salvia de montaña. Después de que la estrella fugaz dimensional cayó sobre la Tierra y evolucionó el primer lote de bestias, se había convertido en la existencia más formidable entre los monstruos evolucionados. Pero pronto aparecieron Fluxers entre los humanos. Un héroe humano llevó a su gente a eliminar por completo a los monstruos con flujo de energía y armas de la Edad Media. En ese momento, God Undercurrent había descendido y le había otorgado la línea de sangre de una bestia gigante del continente medio. También habían celebrado un contrato de sirviente maestro. Con esta oportunidad, su destino cambió de aniquilación a convertirse en una de las 12 bestias sabias con una antigua línea de sangre. Las experiencias de las otras antiguas bestias sabias de la línea de sangre fueron en realidad similares. Todos fueron bendecidos con bondad por Dios Undercurrent. Debido a eso, incluso si no hubieran estado obligados por un contrato, aún lo habrían servido como sirvientes fieles. Cuando las 9 bestias sabias mayores miraron a God Undercurrent ahora, sabían que él no era demasiado fuerte. Aunque se había apoderado del cuerpo de Bárbaro Niu alimentado por sangre divina y su cultivo aumentaba rápidamente, su fuerza estaba atrapada en el Flux Master debido a la limitación innata de su cuerpo. Si todos fueran a la séptima dimensión y las cuasideidades descubrieran a Dios Undercurrent escondido en las montañas Kunlun, sería una catástrofe absoluta. No te preocupes, no hay nada que temer. Este dios no morirá tan fácilmente. Incluso si encontraron mi escondite por casualidad y me mataron, podría apoderarse de otro cuerpo en unos días. Todos ustedes se irán. Esta es una orden, ve y ayuda adecuadamente a Xuan Nu. Ella es mi única esperanza para regresar al continente medio. Con un movimiento de la mano, la silueta de God Undercurrent se desvaneció gradualmente en la oscuridad circundante. No les dio ninguna oportunidad de persuadirlo. Incluso si God Undercurrent hubiera caído al nivel Flux Master, todavía poseía muchas técnicas insondables.
Vámonos. ¿Cómo podemos entrar en la séptima dimensión? Xuan Yu preguntó con una cara inexpresiva. Entonces se detuvo antes de hablar una vez más. ¿Alguno de ustedes conoce a una persona llamada Li Yunmu? ¿Li Yunmu? No he oído hablar de este nombre. Pero si es una nueva estrella en ascenso entre los humanos, no es algo que sepamos. No hemos estado en contacto con la sociedad humana durante mucho tiempo. Joven amante, ¿sucedió algo? Montamsage miró sospechosamente a la hija recién adoptada de su maestro. Según sus conversaciones anteriores con ella, su corazón se había oscurecido y no le importaban los asuntos no relacionados. Entonces, ¿por qué estaba tan ansiosa por aprender sobre un humano? Nada, quiero matar a esta persona. La mayoría del mar de la conciencia de Xuan estaba sumergido en la oscuridad, pero en el centro, había un halo débil pero firmemente resistente del corazón de su espada. Su luz parpadeante era la única parte de ella que aún resistía. Dentro del halo, había figuras de dos personas. Uno era un anciano que sostenía una espada mientras que el otro era la persona sobre la que había preguntado. Li Yunmu. Capítulo 474. Cultivo amargo. Desde el quinto día en adelante, el anciano de la secta Dios del Origen había pedido que Li Yunmu se recluyera. Esta solicitud era de naturaleza obligatoria. Su objetivo definitivamente tenía algo que ver con la posición geográfica exacta de donde iban. Claramente, la secta protegió su ubicación con extrema rigidez. Para hacer una prueba, Li Yunmu le había ordenado al sistema que escaneara en secreto la dirección y el movimiento del barco Esquiocean. Sin embargo, el sistema le informó rápidamente que su escaneo y monitoreo habían sido bloqueados por una capa de restricciones. En otras palabras, el sistema no podía escanear nada desde dentro del barco Esquiocean. Toda la nave era como una prisión blindada. Nada afuera se podía sentir desde adentro. Li Yunmu no estaba dispuesto a rendirse y secretamente envió una sombra. Sin embargo, cuando estaba preparado para escabullirse de la habitación, le informó que podían sentir una energía de percepción sin forma que rodeaba la habitación. Mientras cualquier organismo vivo, independientemente de su forma o forma, pasara a través de la capa sin forma de energía de percepción, el anciano de la secta Dios Origen definitivamente estaría alerta. Con esto, Li Yunmu finalmente aceptó su derrota. En este instante, una vez más se dio cuenta de la destreza de una secta de segundo nivel, sin mencionar esta secta Dios de Origen que era aún más misteriosa que cualquier secta normal. No se puede negar que dada la naturaleza sigilosa y la capacidad de ocultarse, sus sombras podrían atravesar a la mayoría de las personas. Incluso la percepción formidable de los expertos en flujo de capa de salvia encontraría extremadamente difícil sentir su existencia. Sin embargo, alguien de la secta de segundo nivel había establecido una formación que podía detectarlos. Li Yunmu se retorció el cerebro, pero aún no podía pensar en ningún método para descubrir la ubicación geográfica de la secta Dios del Origen. Después de que se vio obligado a admitir eso, se quedó obedientemente en su parte de la nave y calmó su corazón antes de comenzar a cultivarse nuevamente. Había obtenido 30.000 puntos de contribución de la competencia de la secta interna en la secta profunda del sur, pero esta riqueza ya había desaparecido. Li Yunmu había usado toda la suma para comprar píldoras vinculantes de fundente. Con un lote tan grande, finalmente podría cultivar los 17 puntos de flujo restantes. El octavo punto celestial guardián ubicado en la parte inferior izquierda del ombligo es uno de los principales puntos de flujo. Después de calmarse, Li Yunmu rápidamente se encontró absorto en el cultivo. Todos los puntos de flujo restantes estaban en su pecho, y los 8 puntos guardianes estaban formados por 8 puntos. Eran como un satélite para la estrella que giraba alrededor del punto principal en el mar del cofre. En ese momento, Li Yunmu estaba cultivando uno de los 8 puntos guardianes. Vale la pena señalar el hecho de que el punto principal del cofre en el que estaba trabajando estaba cerca de uno de los 3 puntos de flujo que carecían de los poderes del tercer nivel. Es decir, incluso si Li Yunmu abriera perfectamente los 8 puntos guardianes en el cofre, carecería del punto principal que sirviera como núcleo. Si eso no fuera suficiente, una vez que aprendió más al respecto, descubrió que incluso sin uno de los 3 puntos principales finales, una persona nunca podría entrar en el reino de la deidad. Las personas que se encontraban en la cima del mundo de origen eran sorprendentemente tan insidiosas que controlaban los 3 puntos principales y habían establecido un umbral. Pero esto no era importante.
Aunque Lee Junmu no había obtenido el método para cultivar los 3 puntos, en su situación actual, era más importante cultivar los nuevos puntos de flujo restantes. Sacó una píldora de flujo de la pila colocada en la cama y la apretó en su mano. Al momento siguiente, comenzó a abrir el punto de flujo. Primera píldora, segunda píldora, tercera píldora. Después de consumir 3 píldoras vinculantes de flujo, Lee Junmu había abierto completamente el punto de flujo. Después de consumir 5 más, lo llenó hasta el borde. Una vez que terminó con eso, abrió lentamente los ojos y sintió un dolor en el corazón. No había esperado que la cantidad de píldoras vinculantes de flujo que necesitaría ahora superaría con creces la cantidad que necesitaba para abrir los puntos de flujo en sus brazos y piernas. El consumo adicional lo sorprendió. No es de extrañar que los expertos en flujo del mundo de origen necesitaran varias décadas solo para abrirse paso hacia un gran reino de expertos en flujo sin el apoyo de medios financieros. La mayoría de las veces, simplemente absorbieron la energía de flujo en el aire y la acumularon durante mucho tiempo antes de atacar el punto de flujo. Este método de confiar en los puntos de flujo acumulados requirió bastante tiempo. La otra ruta era un atajo que Lee Junmu había estado caminando desde el principio. Se necesitaría solo 5 u 8 años para avanzar hasta el próximo reino, pero cualquiera que lo siga necesitaría una gran cantidad de puntos de contribución que se podrían ganar al completar misiones de la secta o cazar varias bestias y venderlas. También se podrían reunir tesoros celestiales en el desierto o dedicarse a otras profesiones. Al final, el dinero hace que todo sea más fácil. Esta frase era tan apropiada aquí como en cualquier otro lugar. Lee Junmu había escuchado en Blue Moon Island que un gran clan de una región solo podía proporcionar recursos a un descendiente directo para su cultivo. Con un territorio enorme en el que residían más de 100.000 personas, apenas podían soportar a 2 o 3 personas que se cultivaban en un reino experto de gran flujo. Anteriormente, no había creído esto, pero ahora estaba convencido de la verdad. El precio de una píldora vinculante de flujo fue astronómico para la gente común. Una píldora vinculante de flujo cuesta 300 puntos de contribución. Cuando se convirtió en puntos de vida, eran 30.000. Si se convirtieran una vez más en las monedas de arena de plata utilizadas por la gente común, el número sería de 3 millones. El costo de vida de una familia de 5 en Origin World era de alrededor de 1.000 monedas de arena de plata por mes. En otras palabras, el precio de una píldora vinculante de flujo fue suficiente para mantener a una familia de 5 durante 250 años, o aproximadamente 3 generaciones. Fue indignante. Sí, era indignante en la medida en que de las innumerables personas del mundo de origen, había pocos cultivadores de las 2 clases más bajas. No era de extrañar entonces que cada discípulo que ocupaba una de las primeras 10 habitaciones en la secta Luna Azul deseara comprar un puesto oficial con puntos de contribución. Después de todo, si pudieran convertirse en el maestro de salón de una isla, obtendrían un tercio de los ingresos de esa isla. Claramente, era solo otro método de la secta para que los discípulos poderosos ganaran puntos de contribución. Capítulo 475. Ancestro mundial. Pero incluso si la población de una isla subsidiaria de Blue Moon Island era de 50.000 personas, este método de acumulación de riqueza era demasiado lento. Al pensar en ello, Lee Junmu se sintió aún más afortunado que antes de poseer el sistema y la pagoda de refinación que le permitió refinar el grano de energía. De lo contrario, ¿cómo podría incluso esperar cultivar los 36 puntos de flujo restantes en poco tiempo? Los 36 puntos de flujo de los que carecían los Fluxers de la Tierra eran, por supuesto, los puntos de flujo más importantes según Origin World. Al contrastar los 2 sistemas de cultivo, un nuevo pensamiento surgió en la mente de Lee Junmu. Se preguntó si el cultivo de la Tierra había sido transmitido deliberadamente por alguien que había descendido del mundo de origen. Pero solo les habían enseñado a los nativos los 72 puntos de cambio más simples. Entonces, debido a la restricción innata del cuerpo humano, así como al cultivo simplificado, el sistema de cultivo de la Tierra se había convertido en una versión diluida del cultivo de energía de flujo en el mundo de origen. Aquí fue donde se originó la gran diferencia entre la fuerza de los Fluxers y los expertos en flux. Segundo punto de flujo de los 8 puntos de flujo de guardianes. Lee Junmu rápidamente calmó sus pensamientos desordenados. Después de más de media hora, comenzó a atacar el umbral de un segundo punto guardián. Con el paso del tiempo, continuó cultivándose lentamente en su habitación en el barco. Afortunadamente, el barco Oceansky de Origin Godsec tenía todas las instalaciones.
La habitación de cada discípulo tenía todo lo que posiblemente podría necesitar. Así, Lee Jun-mu se olvidó lentamente del tiempo, de sí mismo y de cualquier pensamiento que lo distrajera. Mientras volaba, entró en un estado meditativo. Permaneció así durante un tiempo desconocido, hasta que sintió que toda la nave temblaba ligeramente. Lo despertó de su estado meditativo. Cuando revisó su lote de píldoras de flujo, encontró solo 7 restantes. Para entonces, había terminado de cultivar los 8 puntos principales de guardia en el cofre. Pero solo podía cultivar 3 de los 8 puntos de flujo de guardia menor adicionales y aún necesitaba trabajar en los otros 5. En otras palabras, necesitaba cultivar 9 puntos de flujo más, si incluía los 3 principales, para abrir los 108. Después de verificar su velocidad de cultivo, el espíritu de Lee Jun-mu se sacudió. Solo le faltaba cultivar 6 puntos de flujo antes de que su cultivo alcanzara 105. Fue donde se detuvo la mayoría de los cultivadores. En cuanto a los últimos 3 puntos principales de flujo, no pensó mucho en ellos. Después de todo, no los había obtenido por el momento. Sistema, comprueba mi fuerza. Enhorabuena anfitrión, tu energía de flujo ahora es 280, mientras que tu fuerza física ha alcanzado 130 bueyes, dijo el sistema con una voz un poco más alta de lo normal. ¿Qué? Lee Jun-mu pensó que había escuchado mal. ¿280? Imposible. Debe saberse que el límite superior de la potencia energética del flujo para los expertos en flujo era 180. Sin embargo, había superado la norma en una cantidad tan grande. La energía de flujo anterior de Lee Jun-mu era solo 192. Aunque ya había superado el límite superior normal, se había hinchado por unos asombrosos 88 puntos después de cultivar los 11 puntos de flujo en su pecho. Sistema, volver a escanear, solicitó Lee Jun-mu. Repita la exploración completa. Anfitrión, tu fuerza energética de flujo es de hecho 280. Solo después de que el sistema confirmó su informe anterior, Lee Jun-mu creyó esta noticia aterradora. Parecía que el aumento en la energía de flujo debido a la apertura de los últimos 20 puntos de flujo en el cofre superó con creces lo que recibió por abrir los puntos en las 4 extremidades. Debido a eso, después de esta sesión de cultivo, su fuerza de flujo de energía había aumentado mucho. El contribuyente importante fue, por supuesto, la técnica Meridian Nurturing Flux Point. Con solo medio año de cultivo, su fuerza de flujo de energía ya era superior al límite superior en 100 puntos. Y esto fue cuando aún tenía que cultivar 6 puntos normales más y 3 puntos centrales. ¿Qué tipo de método de cultivo mágico es este? Lee Jun-mu se sorprendió aún más por lo que tenía en su poder. Debe saberse que lo que estaba cultivando era solo un método de cultivo dañado. De las 5 partes, solo tenía 2. Si alguien cultivara los 5, entonces, ¿cuán aterradora sería la fuerza energética de flujo de esa persona? Lee Jun-mu no se atrevió a imaginarlo. En ese momento, una voz vino desde afuera de la puerta. Hermano mayor, el maestro te ha ordenado que salgas. La melodiosa voz del pequeño Yuan sobresaltó a Lee Jun-mu. Parecía que el leve temblor de la nave hace unos momentos se debió a que habían llegado a la secta Dios del Origen. Entendido. Él respondió que indicaba que entendía y fue a preguntarle al sistema cuánto tiempo había estado en cultivo. Solo entonces se dio cuenta de que habían pasado 18 días sin su aviso. Más de medio mes había pasado así como así. Después de descender al mundo de origen, Lee Jun-mu había descubierto que de este lado, varios años pasaron un guiño durante el cultivo. Así que 18 días desaparecer como si nunca hubieran estado allí no podría ser sorprendente. Calculó cuidadosamente y se dio cuenta de que ahora tenía 21 años. Desde el momento en que comenzó a cultivarse a la edad de 16 años y pisó el camino de convertirse en un fluxer, habían pasado 5 años. Cultivar los 11 puntos de flujo en el cofre había consumido mucho más tiempo en comparación con cuando había cultivado los puntos de flujo en las extremidades, incluso si tenía un gran suministro de energía de flujo a través de las píldoras vinculantes de flujo. Para cultivar un punto de flujo, tuvo que pasar más de un día en promedio. Respiró hondo y se enjuagó la cara antes de arreglarse y cambiarse a un nuevo conjunto de ropa. Después de eso, salió de su habitación por primera vez después de más de medio mes. El casco del barco Oceansky era casi tan grande como un crucero normal, ya que el barco Oceansky tenía 300 metros de largo y varias decenas de metros de altura. Tenía en total 5 pisos. La ubicación de Lee Jun-mu estaba en el punto más alto, el 5.º piso.
Había escuchado que los 4 pisos debajo eran para el sirviente y la clase civil que trabajaban para la secta Dios del Origen. Eran responsables de cumplir con todos los requisitos diarios de los discípulos. Se podría decir que el barco es una isla flotante. Naturalmente, el tratamiento especial fue exclusivo para los discípulos de la secta Dios del Origen como Lee Jun-mu. En cuanto a las personas en las otras 4 capas, ni siquiera tenían las calificaciones para pisar el 5.º piso. El 5.º piso aparentemente grande solo tenía 30 habitaciones privadas. Otros lugares estaban reservados para otras actividades. El lugar que cubría el área más grande era la cubierta delantera. Mientras uno estuviera parado allí, podían ver todo el paisaje alrededor. La ruta desde la secta profunda del sur hasta la secta Dios del Origen se encontraba en la parte occidental de las montañas del sur, pero volar con el barco aún requería 19 días. Le permitió a Lee Jun-mu experimentar una vez más la inmensidad aterradora del mundo de Origen. Hermano mayor, finalmente saliste. El aire fresco. Ven rápido a ver la montaña de nuestra secta. Al ver a Lee Jun-mu, Little Bao lo saludó de inmediato con entusiasmo. En realidad, solo había 5 personas en el 5.º piso. Eran el anciano de la secta Dios del Origen, Little Yuan, Little Bao, Lee Jun-mu y, finalmente, Lee Ting-ting. Lee Jun-mu estaba a punto de responderle a Little Yuan cuando la vista ante él sacudió su mente. Cuando vio el mundo que lo rodeaba, estaba tan asombrado que su boca se abrió ligeramente. ¿Esta es la montaña de nuestra secta Dios Origen? Preguntó por instinto. Sí. No hace mucho tiempo, volvimos a nuestro mundo de Dios de Origen. Hermano mayor, mira, este es el monumento más famoso. Tiene un nombre en el continente medio que es Ancestro Mundial. El pequeño Yuan levantó la cara y con orgullo presentó el enorme y alto árbol cuya sombra cubría todo. La mente de Lee Jun-mu se adormeció y murmuró para sí mismo. Ancestro Mundial. Nunca había esperado que el legendario Ancestro Mundial ocultara sorprendentemente la secta Dios del Origen. Esta secta no estaba ubicada en Origin World, pero en realidad era diferente. Claramente, la entrada a la secta Dios del Origen estaba ubicada en la parte occidental de las montañas del sur. A todos se les había prohibido salir de sus habitaciones para que no pudieran filtrar la ubicación de la entrada. Ahora que la nave Oceansky había entrado en Origin Godworld, naturalmente no había ningún problema en que salieran. Origin Godworld, World Ancestor, Lee Jun-mu de repente sintió que la serpiente del inframundo probablemente había cometido un error en su planificación. El poder superior de primer nivel probablemente no sabía que esta llamada secta de segundo nivel tenía secretos también escondidos. Capítulo 476. Debilitamiento. Origen Dios Mundo, Lee Jun-mu siguió mirando tontamente al árbol ancestral que llegaba a las nubes. Los enormes cocoteros que había visto en el espacio dimensional de la isla habían sido extremadamente terroríficos. Con su altura llegando a cerca de 10.000 metros, le habían roto a Lee su visión del mundo de Origen hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando vio el legendario árbol ancestro, descubrió que no sabía lo que era realmente imponente. En verdad, el árbol ancestro no era del mundo del Dios de Origen. Este espacio dimensional existía en una de sus ramas. Dicho esto, el ancestro mundial que Lee Jun-mu estaba viendo no era el árbol completo, sino una de las innumerables ramas. El que estaba delante de él se extendía por el cielo de todo el mundo del Dios de Origen hasta que desapareció del otro lado. Lee Jun-mu podía ver claramente muchas hojas llenas de vitalidad. Cada uno de ellos tenía forma de palma. Calculó que tenían más de 1000 metros de largo. Ese era realmente el tamaño de una sola hoja. La ballena de brisa marina le había dicho a Lee Jun-mu que si usaba el jugo de la hoja del árbol del ancestro mundial para limpiar sus ojos, su visión podría penetrar el vacío y todas las ilusiones. Incluso se podían ver todos los innumerables espacios dimensionales del mundo de Origen. Si un espacio dimensional tuviera la rama del ancestro mundial que lo atraviesa, habría otro efecto. Independientemente de los métodos o habilidades que usar a la otra parte, nunca podrían encontrar la existencia en ese mundo. De repente, Lee Jun-mu se sorprendió por el hecho de que Origin Godworld tenía ambas habilidades. ¿Qué tipo de lugar terriblemente afortunado era este? Además de eso, ¿cómo podría una secta de segundo nivel haber podido captar un espacio dimensional tan único? Si Serpiente Subterránea supiera algo así, definitivamente sería envidioso. Pequeño Yuan, ¿quieres decir que todo el mundo del Dios del Origen está bajo el gobierno de nuestra secta del Dios del Origen? Lee Jun-mu preguntó en voz baja. Jiji, hermano mayor, ¿te has vuelto idiota? Se llama Origin Godworld.
Si no estuviera bajo el control de nuestra secta Dios del Origen, ¿qué fuera podría nombrarlo después de nosotros? El pequeño Yuan salió corriendo en ese momento y escuchó su intercambio. Al instante, sus ojos en forma de media luna se doblaron aún más debido a la sonrisa. Dios bueno, y Lee Junmu respiró hondo. Ahora estaba seguro de que Origin God Sect tenía su palabra mundo exclusivo que fue bendecido por World Ancestor. Según lo que sabía, había innumerables espacios dimensionales diferentes en el mundo de origen, pero los que podrían llamarse mundos no eran numerosos. Solo había 106 de los espacios mundiales conocidos. Pero todos estaban bajo el control de poderes de primer nivel o de nivel superior. Naturalmente, no se puede descartar que algunas personas no lo hayan hecho público incluso si tuvieran un espacio mundial. Pero la mayoría de los que no lo hicieron público probablemente no podrían ser considerados como poderes de primer nivel. Esto se debía a que si lo hacían público, podrían no ser capaces de defender su espacio mundial con su poder. Por eso, desde el principio, se consideraba que los espacios mundiales pertenecían exclusivamente a poderes de primer nivel. Aparte de aquellos con este nivel de poder, otros no poseían la capacidad de defenderlos. El espacio dimensional de la isla que Lee Junmu había encontrado anteriormente nunca podría compararse con un mundo. Después de todo, la superficie de toda la isla era de solo varios cientos de kilómetros cuadrados en el mejor de los casos. Es por eso que Lee Junmu lo llamó como espacio de la isla en lugar de un espacio mundial de la isla. Los lugares que podrían llamarse espacios mundiales tenían una superficie de más de 3000 kilómetros cuadrados. En otras palabras, eran casi equivalentes a la Luna, mientras que algunos eran aún más grandes. Unos pocos podrían ser equivalentes a su Tierra. Y la secta Dios del Origen poseía un mundo propio. Además, también fue bendecido por el árbol ancestro. Esto hizo la situación aún más complicada. Entonces, ¿cuál es la población de nuestro mundo de origen Dios? Lee Junmu era como un bebé curioso que hacía preguntas sin fin. No estaba en absoluto reservado en este campo, ya que era una reacción normal para cualquiera a quien se le hubiera presentado información tan desafiante. Escuché al maestro mencionar que Origin God World tiene una población de más de 30 millones. Tal vez el número podría ser un poco más alto, pero hay personas que viven en las montañas que son como salvajes y que no están dispuestas a ser gobernadas por la secta Dios del Origen, respondió Little Yuan con seriedad. Lee Junmu pudo ver que tanto Little Yuan como Little Bao eran nativos del mundo del Dios de Origen. Más de 30 millones de personas, después de escuchar este enorme número, su corazón comenzó a latir con entusiasmo. Incomparable envidia y sed nacieron dentro de él. Si también pudiera poseer un espacio mundial así, sería muy bueno. Pero había una pregunta en su mente. Dado que Origin God World tenía una población de más de 30 millones de personas, ¿por qué la secta insistió en reclutar discípulos del Origin World? Con respecto a esto, Lee Junmu no podía entender lo que estaba pasando. Con una población de 30 millones, independientemente de cómo se viera, definitivamente habría al menos varios miles de personas que podrían convertirse en discípulos de la secta. Cuando se les preguntó esto, Little Yuan y Little Bao encontraron difícil responderle. En este momento, la voz de Lu Tingting salió de detrás de ellos. Sé la respuesta. Debido a que Origin God World se había cerrado durante mucho tiempo, la constitución del cuerpo innato de las personas aquí ha comenzado a degenerar. ¿Degenerar? Por un momento, Lee Junmu se sorprendió, luego comenzó a evaluar a Lu Tingting. Estaba lleno de sospechas después de enterarse de su identidad. ¿Qué tipo de estatus poseía ella exactamente? Ciertamente no era simplemente la hija del maestro de la profunda secta del sur. Entonces, ¿qué tipo de relación desconocida tenía ella con la secta Dios del Origen que sabía tanto al respecto? Este tipo de pensamientos formaron un enorme signo de interrogación en la mente de Lee Junmu. Sintió que su misión de colarse en la secta Dios del Origen había fallado. No era un idiota y sabía que las cosas no eran tan simples como había pensado después de obtener experiencia de primera mano del tesoro de Origin God Sect. ¿Cómo podría no entender que la secta Dios del Origen no era tan simple si la gente de la serpiente subterránea no podía simplemente colarse casualmente? Debido a eso, Lee Junmu podía sentir la muerte cerniéndose sobre él, pero no trató de pensar mucho sobre la cuestión de su seguridad. Lo que lo hizo sentir esperanzado fue el hecho de que, aunque la otra parte sabía que era una pieza de ajedrez oculta, ella aún no lo había expuesto. Después de todo, esta situación era mucho mejor que estar muerto. Debido a que cerró el mundo durante mucho tiempo, Origin God World no pudo acceder a la energía de flujo de origen de Origin World.
Esto condujo a la constitución innata de las personas para comenzar a debilitarse. Llegó un momento en que ni siquiera podían cruzar el umbral para cultivar energía de flujo. En muchos casos, la fuerza física de un joven no alcanzaría ni un buey. Lu Tingting había respondido sin ocultar nada. Capítulo 477. Yuan Biyao. Cuando Li Yunmu escuchó la razón, sintió que un rayo le había caído por las orejas. ¿Cómo podría la situación de Li Tingting ser tan similar a la condición de las personas en la Tierra? Cada adulto del mundo de origen, independientemente de si eran hombres o mujeres, al menos poseería una fuerza de 3 bueyes. La fuerza de aquellos que poseían constituciones innatas más formidables podría incluso llegar a 10 bueyes sin cultivar ninguna técnica secreta para templar el cuerpo. Esta fue la base del mundo de origen. Las personas con constituciones excepcionales como Pan Shan de la aldea de pescadores de Azure Dragon Isle podrían incluso poseer la fuerza de más de 30 bueyes sin ninguna experiencia de cultivo. Y la descripción de Lu Tingting de la gente de origen Godworld era casi idéntica a la de los nativos de la Tierra. La única diferencia era que los adultos de origen Godworld al menos tenían la fuerza de un buey. Lo que preocupaba a los adultos de la Tierra, hablar de un buey sería una locura. Si tuvieran incluso un tercio de eso, estarían en el lado más fuerte entre sus compañeros. Claramente, la situación descrita por Lu Tingting fue similar a la de los habitantes de la Tierra. Esto significaba que la causa de la debilidad innata provenía del hecho de que no habían sido alimentados por la energía de origen del mundo de origen. En cuanto a qué era exactamente esta energía de origen universal, aunque Li Yunmu no lo sabía, tenía la idea de que era algo exclusivo del mundo de origen que hacía que todos los organismos vivos en él fueran más formidables desde el nacimiento. Entonces, ¿por qué has elegido convertirte en el discípulo heredado de la secta Dios del Origen? Li Yunmu preguntó sin pestañear. Realmente no podía entender lo que era tan exclusivo de Lu Tingting. Si ella no poseía el estado de la hija del maestro de secta de la secta del profundo sur, entonces, aparte de ser algo hermosa, no era diferente de otros nobles. El sistema había escaneado su fuerza anteriormente, pero su energía de flujo era de aproximadamente 70 puntos, mientras que su fuerza física era de 28 bueyes. Si la colocaran en la 15ª región residencial de la secta Luna Azul, podría ocupar la 30ª habitación en el mejor de los casos. Entre las innumerables sectas de tercer nivel, su fuerza no sería suficiente para causar ondas. Pero Li Yunmu estaba equivocado, muy equivocado. La siguiente oración de Lu Tingting después de algunas dudas lo dejó completamente atónito, hasta el punto de que su mente dejó de funcionar. En realidad no soy la hija de Lu Zen. Soy de origen Godworld, pero desde que nací, me ocupé de la secta sur profunda. Se detuvo por un breve momento nuevamente y miró la reacción de Li Yunmu antes de continuar. Mi verdadero nombre es Yuan Biyao. En algún momento, Little Yuan y Little Bao se habían retirado, dejando solo a Li Yunmu con una expresión de asombro en su rostro. Ahora entendía un poco la situación. ¿Quién dijo que la secta Dios Origen estaba atrayendo discípulos del mundo Origen? Esto no fue atractivo, sino más bien recordarlos. Al igual que lo que había sucedido con Lu Tingting, o mal, debería llamarse Yuan Biyao de ahora en adelante. Si la secta Dios del Origen quería fortalecer su secta, tenían que enviar a su gente al mundo del origen en la etapa infantil y dejarlos madurar allí para que crecieran fuertes en su entorno. Esto resolvería rápidamente el problema de las generaciones futuras para la secta Dios del Origen. Después de deducir todo de un golpe, Li Yunmu inmediatamente pensó en algo. Entonces diga, ¿la profunda secta del sur es en realidad parte de la secta Dios del Origen en secreto? Así es. La profunda secta del sur es una de las sectas gestionadas por la secta Dios del Origen en el mundo de origen. Yuan Biyao miró a Li Yunmu con una mirada complicada. ¿Por qué me cuentas todo esto? Además, ¿por qué reclutarme? La sangre de Li Yunmu se enfrió. Mientras más secretos conocía, más sentía que estaba perdiendo el control de su destino. Recordó que el maestro de la profunda secta del sur lo había instado a que no eligiera la secta Dios del Origen, sino otra secta de segundo nivel. Ahora sabía que no había sido porque había algún problema con la secta Dios del Origen, pero no tenían la intención de reclutar a ningún extraño del mundo de origen. En cuanto a las batallas de la secta interna para reclutar personas, eso era solo una pretensión y nada más. Pero esto lo dejó con una pregunta. Si la secta Dios del Origen estaba usando esa batalla como pretexto, ¿por qué el anciano lo reclutó? Li Yunmu instantáneamente miró a la mujer frente a él, lo que probablemente fue la razón.
Desde que mataste al hermano Qingyan, eres el de ahora en adelante. Quiero que pases tu vida en este mundo, hasta que me haga viejo. Yuan Biyao continuó mirando a Li Yunmu con una expresión complicada. Te di una opción antes, pero no escuchaste mis palabras. Asombrado, Li Yunmu no pudo evitar soltar. ¿Estás loco? Sí, soy loco. Me encantó el hermano mayor Qingyan. ¿Quién te pidió que lo hicieras desaparecer? Ahora lo sustituirá para siempre. No puedo vivir sin él. Yuan Biyao sonrió levemente. Sus palabras aplastaron el corazón de Li Yunmu con su locura. Su único pensamiento entonces fue cómo escapar de la gigantesca prisión en la que ahora se encontraba. Sintió una desesperación sin precedentes. Era parecido a una hormiga que había caído en un gran lago. Independientemente de cuánto luchó, no había esperanza de llegar a la orilla. Las orillas del lago estaban tan distantes que se sintió impotente. Pero no era alguien que perdería toda esperanza, ahogándose en la desesperación sin ninguna lucha. Independientemente de si era la misteriosa secta Dios del Origen o el mundo del Dios Origen que era como una prisión gigante, no quería darse por vencido sin hacer todo lo posible. Mientras la mujer loca frente a él no decidiera matarlo, podría buscar una forma de escapar. Después de tomar algunas respiraciones profundas con gran esfuerzo, Li Yunmu dijo de repente. Lim Qingyan era Lim Qingyan, yo soy yo. Si quieres que continúe sustituyendo a Lim Qingyan, entonces quiero que el método cultive los 3 puntos finales de flujo de núcleo. Podía distinguir que la posición de Yuan Biyao en la secta Dios del Origen o tal vez en todo el mundo del Dios Origen era muy alta. De lo contrario, ¿cómo podría obligar al anciano a reclutar a un extraño con una sola oración? Yuan Biyao pensó por un momento, luego inclinó la cabeza hacia un lado y sin rodeos le preguntó. ¿Fue por eso que te uniste a la serpiente del inframundo? Explosión. Esta fue una sorpresa desagradable para Li Yunmu. Los últimos 3 puntos de flujo fueron muy fáciles de obtener. La posición de la mujer ante él parecía incluso más alta de lo que había pensado. Vámonos. Espere hasta que lleguemos a la secta, luego le proporcionaré los métodos para cultivar los 3 puntos finales de flujo. Por ahora, debes prometerme que comerás conmigo. Además de eso, de ahora en adelante te llamarás Lim Qingyan y nunca usarás el nombre de Li Yunmu frente a mí. Después de que terminó de hablar, llevó a Li Yunmu al pabellón del comedor. En ese momento, Li Yunmu estaba preguntando al sistema sobre la forma más rápida de escapar del maldito mundo de Dios de Origen. Capítulo 478. La Tierra Santa de Cultivo. El barco Oceansky siguió volando a través del mundo del Dios Origen durante más de media hora. A medida que se acercaban a la rama de Ancestro Mundial, también se acercaban a la ubicación de la secta de Origen Godsect. Originalmente, se había establecido en la rama del árbol ancestro. Era solo una porción muy pequeña que había entrado en este mundo desde el exterior. En una inspección más cercana, Li Yunmu se dio cuenta de que ni siquiera podía considerarse como una rama del Ancestro Mundial. Solo podía considerarse como una pequeña ramita que tenía en total 408 hojas, así como una sola flor. Esta floración fue la única en el mundo del Dios de Origen. Li Yunmu recordó sus innumerables usos, y sus latidos se volvieron extremadamente rápidos. Sin embargo, tenía claro que era completamente imposible para él entrar en contacto con la flor. Mientras la nave Oceansky se dirigía hacia la secta Dios del Origen, Yuan Biyao le explicó todo. Esta ramita de Ancestro Mundial tiene 13 capas. Cada una de las 10 capas frontales posee 30 hojas. Presta atención, ¿qué opinas de su tamaño? Al escuchar la introducción de Yuan Biyao, Li Yunmu comenzó a observar cuidadosamente la ramita. Tal como había dicho la mujer, todas las hojas mostraban un patrón claro. Se distribuyeron en 13 capas, y cada una de las 10 capas frontales tenía 30 hojas cada una. Además, cada uno de ellos era idéntico en tamaño, sin la menor diferencia. ¿Cómo podría Li Yunmu distinguir tan claramente? Fue porque el sistema ya había escaneado la ramita y le había dicho que la longitud de cada hoja era de 999 metros. El más ancho entre ellos tenía 300 metros, mientras que el más angosto solo varios metros. Pero en cuanto a la punta de las hojas, los datos indicaban claramente que todas y cada una de ellas eran idénticas. Li Yunmu encontró esto completamente absurdo. Implicaba que el objeto sin precedentes ante él, que era tan grande como el mundo mismo, había sido creado meticulosamente por alguien. Pero, ¿quién debajo del cielo podría tener este tipo de habilidad para crear un árbol ancestral que abarque innumerables mundos? Deidad. ¡Qué broma!
Lee Junmu tenía más experiencia que antes y sabía qué deidades de poder ejercía. Solo eran seres vivos que habían alcanzado un reino de cultivo cuando su cultivo se había vuelto extremadamente formidable. Pero no eran omnipotentes ni podían crear algo de la nada. Las 10 capas más bajas tienen 300 hojas que son los lugares de cultivo de 300 discípulos de nuestra secta Dios del Origen. Si quieres convertirte en miembro de Origin God Sect, debes obtener las calificaciones para ocupar una de las 300 hojas. Además, tampoco debes permitir que otros lo aprovechen. Con la introducción de Yuan Biao, Lee Junmu gradualmente adquirió cierta comprensión sobre las reglas y regulaciones de la secta Dios del Origen. Lo que lo sorprendió fue que incluso si pensaba que controlaba un mundo grande como Origin God World, solo tenía 300 discípulos internos. No había clasificación como discípulos externos o internos, o incluso discípulos centrales de élite. Mientras alguien tuviera la fuerza para ocupar una de las 300 hojas en las 10 capas más bajas, se convertirían en miembros de la secta Dios del Origen. Y actualmente, todas las 300 hojas tenían un maestro. En otras palabras, si Lee Junmu quería convertirse en el maestro de una de las hojas, tenía que superar a uno de los maestros actuales. Hizo algunas preguntas cuidadosas sobre su fuerza, y su cielo se hundió después de escuchar esas respuestas. No había esperado que no pudiera compararse con ninguno de los maestros de las 300 hojas porque todos eran grandes expertos en flujo. Incluso los maestros de las 10 hojas de la primera capa más baja eran grandes expertos en flujo, y había pasado más de medio año desde que habían entrado en este reino. Este descubrimiento dejó a Lee Junmu sintiéndose frío de pies a cabeza. Esta era la fuerza de una secta que la serpiente del inframundo le había dicho que era una secta de segundo nivel. Qué chiflado broma del rey que había engañado por completo a Lee Junmu. 300 hojas se dividieron en 10 capas, lo que significaba que había 30 hojas en cada una. Cuanto mayor era la hoja del árbol ocupada por un cultivador, mayor era su fuerza. El hecho de que los cultivadores que ocupaban la primera capa fueran todos grandes expertos en flujo significaba que la secta Dios del Origen no tenía ningún experto en flujo como discípulos. El umbral mínimo para ingresar a la secta Dios del Origen era poseer el cultivo de un gran experto en flujo. No es de extrañar que el anciano de la secta Dios del Origen hubiera ignorado previamente a Lee Junmu golpeando al discípulo más poderoso de la secta Sur Profunda, Ren Feng. Después de todo, la fuerza de Lee Junmu era muy inferior al umbral mínimo. Independientemente de cuán ferozmente luchó, todavía no podía llamar la atención del anciano. Pero esto no era importante. Lo que importaba era que Yuan Biao le había dicho que cada una de las 10 capas correspondía a las 10 filas del reino experto de gran flujo. Cada capa representaba un rango de gran reino experto en flujo. La capa más baja estaba ocupada por 30 personas de primer rango. Eran grandes expertos en flujo con la fuerza de combate más formidable en el primer rango. Todos ellos habían estabilizado sus posiciones solo después de enfrentar desafíos de todo el mundo del Dios de Origen durante mucho tiempo. Ella le dijo que cada 3 meses, se realizaba una competencia en la secta Dios del Origen. Si algún rival prevaleciera sobre el oponente, naturalmente tomaría el asiento de esa persona. El perdedor caería de la posición de miembro de la secta Dios del Origen y volvería a ser uno de los innumerables cultivadores ordinarios en el mundo del Dios Origen. Perder no solo significaba que la persona dejaría de ser miembro de la secta Dios del Origen, sino que también perdería los beneficios de ser el dueño de una de las hojas de ancestro mundial. Lee Junmu aprendió que si un cultivador cultivara en la hoja del árbol ancestral, obtendría beneficios inimaginables. Fueron, por supuesto, producidos por las hojas de World Ancestor. Extremadamente bendecido por los cielos. Un mundo sentado en la rama del árbol ancestral. Después de saber más sobre la situación, Lee Junmu no pudo evitar suspirar constantemente. La carta de triunfo principal de esta secta Dios del Origen fue probablemente la ramita de ancestro mundial. Cuando sus otras cartas se compararon con ella, todos perdieron su brillo. La segunda capa de hojas era la misma, correspondiente a los grandes expertos en flujo de segundo rango. La tercera capa era para expertos de gran flujo de tercer rango, y así sucesivamente. La 10ª capa correspondía al 10º experto en gran flujo clasificado. Las 30 personas de cada capa tuvieron que participar en la competencia de desafío que abarcó a toda la secta Dios del Origen para decidir los perdedores y los vencedores. Naturalmente, no era como si el perdedor no tuviera ninguna posibilidad de regresar. Después de otros 3 meses, siempre podrían volver a su lugar original. Poco a poco, la comprensión de Lee Junmu de la secta aumentó.
Capítulo 479. La obsesión de Yuan Biyao. En realidad, la secta Dios del Origen no tenía solo 300 discípulos de la secta, ya que todas las personas en el mundo del Dios Origen eran sus discípulos. La razón por la cual la secta solo aceptaba a 300 personas era en realidad porque la rama del árbol ancestral mundial solo tenía 300 posiciones. A partir de esto, quedó claro que la fuerza de Origin Godsek no se podía estimar. Incluso la serpiente del inframundo probablemente no fue mucho más fuerte que esta secta Dios del Origen. Ahora que Li Yunmu estaba más consciente de la situación, entendió exactamente en qué enorme trampa había caído. Yuan Biyao había señalado anteriormente que la gente de la secta Dios del Origen tenía una constitución corporal innatamente más débil que les dificultaba el cultivo. Sin embargo, poseían una cantidad tan enorme de grandes expertos en flujo. ¿Qué está pasando? Cada año, la secta Dios del Origen entregó una gran cantidad de bebés recién nacidos a las diversas sectas en el mundo del origen para ser criados. Después de que llegaron a la edad adulta, fueron llamados de vuelta a la secta Dios del Origen. ¿Pero no estaba Yuan Biyao en la misma situación? Por alguna razón, no. El estado tenía que ser extremadamente especial. Ella fue personalmente escoltada por un anciano de la secta Dios del Origen, entonces, ¿cómo podría ser ordinaria? Anteriormente, Li Yunmu no conocía la fuerza de la secta Dios del Origen, pero ahora que lo entendía, estaba naturalmente asustado. Había 300 discípulos, el más débil de los cuales era un gran experto en flujo, entonces, ¿cuál sería la fuerza de un anciano? Probablemente un experto en flujo de salvia ordinario no sería capaz de manejar tal posición. ¿Podrían ser las deidades legendarias? El anciano que había conocido era sorprendentemente una potencia de alto nivel. Pensar en este punto hizo que Li Yunmu se sintiera aún más asustado. Entonces, ¿qué pasa con las hojas sobre las 10 capas? ¿Qué tipo de personas tienen las calificaciones para ocuparlas? Li Yunmu descubrió que había muchas más hojas de árbol en la 11ª capa. Tenía 108 hojas, que superaron con creces el número de hojas en cada capa debajo de ella. Además, el tamaño de cada hoja en la 11ª capa era mayor que el de las debajo de ella. Después del escaneo cuidadoso del sistema, descubrió que el área de superficie de 105 de las 108 hojas era 3 veces el tamaño de las hojas de las primeras 10 capas. Además, había algunas hojas relativamente únicas que eran 10 veces más grandes que las que estaban debajo de ellas. Esto lo dejó asombrado, y se preguntó cómo la cantidad de hojas podría ser la misma que la cantidad de puntos de flujo en un experto en flujo. Efectivamente, su pensamiento estaba en el camino correcto. Deberías haber notado que la 11ª capa tiene 108 hojas de árbol. Representan los 108 puntos de flujo del mundo de origen. La 11ª capa está abierta a todos los cultivadores del mundo de origen que necesitan cultivar allí. Cada una de las hojas del árbol representa la tierra sagrada de cultivo para cultivar un punto de flujo particular. Mientras permanezca en la hoja correspondiente a un punto de flujo particular, obtendrá el doble de efecto por la mitad del trabajo. Es por eso que la velocidad de cultivo aquí es mucho más rápida en comparación con el mundo exterior. Además, tampoco debes preocuparte de que la energía de flujo que estás absorbiendo sea impura. Toda la energía de flujo aquí es extremadamente pura, lo que ahorra a nuestros cultivadores mucho tiempo requerido para consolidar el reino, explicó Yuan Biyao. Sus palabras dejaron a Li Yunmu conmocionado hasta la médula. No había esperado que la 11ª capa contuviera hojas extremadamente preciosas que eran como una tierra sagrada para los cultivadores de nivel más bajo. Por otra parte, estaba abierto a todos en Origin World. Esto incluyó a Li Yunmu también, ¿verdad? No es de extrañar entonces que Yuan Biyao había aceptado con calma proporcionarle el método de cultivo para los 3 puntos finales de flujo. Después de todo, estaban básicamente abiertos a todo el mundo de Dios de origen. También explicó cómo Origin Godworld tenía tantos formidables expertos en grandes flujos. Debe saberse que después de alcanzar el gran reino de expertos en flujo, independientemente de a dónde vaya uno en el mundo de origen, serían considerados como expertos de clase alta. Y en cuanto a los expertos en flujo de salvia, fueron considerados potencias en el mundo de origen. Entonces, ¿qué pasa con los personajes de nivel de deidad? Li Yunmu no había visto ni uno de esos seres legendarios. Entonces, ¿qué pasa con la 12ª capa, la floración del ancestro mundial? Li Yunmu preguntó. Estaba lleno de extrema curiosidad hacia esta única flor en la rama del árbol ancestro.
Si la 11ª capa tenía 108 hojas cuya hoja era más grande que las hojas de las 10 capas anteriores, entonces la floración en la 12ª capa superó con creces el tamaño de cualquier hoja anterior. El diámetro de la enorme corola era de varias decenas de kilómetros, y cubría todas las tiernas hojas nuevas de la ramita. La floración de World Ancestor en la 12ª capa es en realidad la ubicación de nuestra secta donde viven todas las personas importantes. Solo las personas que habían entrado en el reino sabio poseen las calificaciones para entrar allí, le dijo Yuan Biyao. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Posees los requisitos para residir en la 12ª capa? Li Yunmu preguntó de repente. Yo naturalmente, cuando las palabras estaban a punto de salir de la boca de Yuan Biyao, rápidamente logró tomar el control de su boca y se dio cuenta de que Li Yunmu la estaba probando. De repente sintió que el actual hermano Qingyan no se parecía en nada al hermano Qingyan de antes. El anterior Lin Qingyan no era tan astuto, y un indicio de intención asesina nació en el corazón de Yuan Biyao. Li Yunmu parecía haberlo sentido y sonrió con indiferencia hacia la loca. ¿Cuán fuertemente estaba apegada a sus sentimientos de amor? Bullshit, era más como si Yuan Biyao solo quisiera a Lin Qingyan, pero ella no tenía claros sus sentimientos y continuó involucrándose con él. Llegó tan lejos que incluso después de enterarse de que había muerto, ella obligó a Li Yunmu a actuar en su lugar. Todo eso fue solo para satisfacer la loca obsesión en su corazón. ¿Qué? ¿Te arrepientes ahora? Li Yunmu preguntó mientras la miraba atentamente. No, no me arrepiento. Sé que eres un extraño, y quiero atraparte en el mundo de Dios de origen para siempre. Quiero ver quién será el que se arrepienta al final, dijo Yuan Biyao mientras rechinaba los dientes. TCH, realmente eres voluntarioso. ¿No tienes miedo de cómo te trataré? Li Yunmu se encogió de hombros y continuó agregando aceite al fuego. Yuan Biyao no era una completa idiota y con el tiempo logró controlarse. Después de soltar un gemido, ignoró a Li Yunmu y se alejó hacia la gran ramita después de pisotear. En el camino, nadie la detuvo. Al ver esta escena, Li Yunmu una vez más se verificó que la mujer tonta no era tan simple. Ella poseía una posición única en Origin God World, al igual que Night in the Whole Plan. Independientemente de si era Noche o Yuan Biyao, todos ellos tienen un estado único. De lo contrario, una persona cuya fuerza ni siquiera pudiera levantar olas en el reino de los expertos en flujo, no tendría las calificaciones para residir en la región donde solo vivían los expertos en flujo de salvia. De repente, Li Yunmu pensó en algo y recordó las palabras anteriores de Yuan Biyao de que la ramita tenía 13 capas. ¿Dónde estaba exactamente esa 13ª capa? Sin embargo, Yuan Biyao estaba molesto con él y ya se había ido. En ese momento, Li Yunmu vio a un grupo de guardias trepando por la ramita. Pero no los siguió. Capítulo 480. Origen tradicional Dios Mundo. Li Yunmu no los siguió, incluso si con su cultivo tenía las calificaciones para escalar a la 11ª capa y cultivar los 3 puntos de flujo finales. Sol, luna y cielo. Yuan Biyao le había informado que aún necesitaba seguir los procedimientos. Significaba que primero tenía que registrarse como residente del Origin God World y obtener su ficha de identidad. Bien. Cuando fueres haz lo que vieres. Li Yunmu decidió ingresar a la ciudad del dios de origen detrás de él. Al ver a la gente común de Origin God World, sintió que había viajado a la época de su abuela. La sociedad estaba regida por viejas tradiciones y similares, en lugar de que se hablara de ciencia o tecnología. Ni siquiera había una sola ciudad floreciente cerca de la modernización. Todo el mundo de Dios de origen solo tenía pueblos y aldeas. La ciudad más grande era Origin God Town, ubicada al pie de la rama del árbol ancestral. Fue considerada la primera ciudad bajo el cielo. Esto se debió a que la mayoría de los residentes de este mundo no tenían ningún concepto del mundo de origen, sin mencionar que se infiltraron para cultivarse. «Alto, ¿quién eres?» Li Yunmu caminó hacia la puerta a una velocidad que no era ni demasiado rápida ni demasiado lenta. Pero antes de que pudiera entrar, 2 guardias le gritaron que se detuviera. Claramente, su atuendo, que era diferente de los demás, suscitó sospechas. Esta es la prueba de que se me permite ingresar a Origin God Town. Li Yunmu no habló muchas tonterías. En cambio, observó a los 2 guardias. Podía ver que eran personas completamente normales. No eran cultivadores y no poseían ninguna constitución corporal formidable como la gente del mundo de origen. El sistema los escaneó y descubrió que su fuerza era ligeramente superior a la de un buey. Parecía que Yuan Biyao no le había estado mintiendo.
Todos los humanos del mundo de Dios de origen realmente tenían una constitución débil. Incluso si aún fueran mucho más formidables que la gente de la Tierra. Sin embargo, lo que atrajo la atención de Lee Junmu fueron las armas y la vestimenta de los guardias. Eran bastante similares a los soldados en la Tierra que habían vivido en la antigüedad. Llevaban mallas gruesas y pesadas, mientras que una hoja de hierro común colgaba de su cintura. También había un lucio rojo en sus manos. Había una palabra yuan grabada en sus cofres. Fue escrito en un estilo bastante arcaico y tradicional. Cuando Lee Junmu sacó la carta de referencia, los guardias se llenaron de sospechas aún más, ya que nunca habían oído hablar de la secta Dios del origen recomendando a un extraño. Pero al ver la apariencia tranquila y el temperamento extraordinario de Lee Junmu, hablaron entre ellos y finalmente decidieron abrir la carta de referencia para echar un vistazo. Habían actuado alto y poderoso antes, pero una vez que vieron las palabras escritas en su interior, se asustaron muchísimo. Lamentamos haber ofendido a este señor. El líder de los guardias pidió perdón repetidamente mientras sudaba frío. Eso no es un problema. ¿Puedo entrar ahora? Lee Junmu preguntó con indiferencia. Absolutamente. No hay problema, definitivamente no es un problema. Señor, te invitamos. Se doblaron de la cintura, haciendo que Lee Junmu pareciera un ocioso arrogante. Los guardias ahuecaron sus manos y siguieron su figura a la ciudad con una mirada reverente. No, no una ciudad sino un pueblo. Cuando Lee Junmu vio esto y una vez más tomó nota del personaje de Yuan grabado en los cofres de los soldados, no pudo evitar hacer algunas conexiones. Después de entrar en Origin God Town, la impresión que Lee Junmu tuvo fue que era antigua y tradicional. No había hoteles ni tiendas de vinos, ni ninguna otra tienda. Ni siquiera había mercado abierto, y tampoco podía encontrar una sala de subastas. Solo había unos pocos restaurantes, tabernas, casas de empeño, bancos y el tipo más primitivo de casas de juego. La gente que caminaba por las calles adornaba el mismo tipo de ropa cosida de sacos. Incluso sus colores eran todos iguales. ¿Qué tipo de sociedad es esta? Lee Junmu como si hubiera regresado repentinamente en el tiempo y llegó a una edad antigua. Después de preguntarle a algunas personas, descubrió algunas cosas extremadamente asombrosas. Primero fue que la moneda utilizada aquí no era puntos de contribución o puntos de vida utilizados por los cultivadores en Origin World. Tampoco eran las monedas de arena de plata utilizadas por la gente común. En cambio, la gente de Origin God Town usó monedas de cobre, plata y oro. Lee Junmu encontró bastante inconcebible cuán similar era la sociedad aquí a la antigüedad en la Tierra. Mientras lo pensaba, entró en un restaurante aparentemente grande. Sacó un trozo de oro y llamó a un camarero para que trajera un poco de carne y algunos aperitivos locales. Sin embargo, cuando el camarero vio a Lee Junmu sacar el lingote de oro, no se atrevió a aceptarlo. No importaba cómo Lee Junmu intentara convencerlo, todavía no lo aceptaba. Entonces, ¿cómo debemos manejar esto? No tengo nada más sobre mí mismo. Lee Junmu no había esperado tal cosa. Había escuchado que había monedas de cobre, plata y oro que servían como moneda de este mundo, pero ¿quién podría haber sabido que el oro era tan precioso a sus ojos que las clases bajas ni siquiera se atrevieron a recibirlo? No se atrevieron a tocarlo, como si fuera veneno, y mucho menos aceptarlo. Sin embargo, Lee Junmu no tenía otra forma de pagar. Antes de descender, había comprado algunos lingotes de oro en preparación para todo tipo de eventos inesperados. Después de todo, las monedas de arena de plata utilizadas por las personas del mundo de origen se produjeron a partir del polvo del mitril obtenido del fondo del océano, no de plata real. El oro y la plata se usaron en el mundo del dios de origen, pero el oro se consideraba extremadamente noble y supremo en este mundo. El tendero siguió explicando mientras se limpiaba el sudor continuamente. El oro había sido utilizado en el mundo del dios de origen antes, pero solo por el clan imperial. Si otras personas se atrevieran a usarlo, su acción se consideraría un enorme crimen para el cual la muerte sería un pequeño castigo. En casos graves, incluso exterminar a toda una familia no era infrecuente. La gente de la ciudad del dios de origen tenía sus propias formas de distinguir a las personas, y sabían que Lee Junmu no pertenecía al clan imperial, por lo que no se atrevieron a tocar ese oro. Pero también entendieron que Lee Junmu no era una persona común, por lo que no se atrevieron a expresar ninguna opinión. Lee Junmu rebuscó en su espacio de almacenamiento y encontró un adorno de espada de plata y preguntó: «Entonces, ¿qué pasa con la plata? Señor, te pedimos perdón. Tampoco nos atrevemos a aceptar plata. Lo usan solo los cultivadores y los funcionarios de alto rango».
¿Podría mostrar su mosaico de estado? Preguntó cuidadosamente el comerciante. No tengo ninguna ficha de estado por el momento, dijo Lee Junmu mientras fruncía el ceño. Entonces podríamos considerarlo como este pequeño yo tratando a señor con una comida. El señor no necesita pagar nada. Camarero, traiga rápidamente 2 de los mejores platos para señor. Y así, Lee Junmu tuvo su primera comida en la secta Dios del Origen como tirano. Después de este asunto, también obtuvo una comprensión mucho más clara del origen Dios Mundo. El clan imperial y los cultivadores reinaban aquí, venerados por todos. Mientras uno fuera un cultivador, podrían caminar por todas las ciudades y pueblos sin cuidado. Gracias por escucharnos. Si quieres adelantarte al vídeo, síguenos en Wattpad. Si te gustó, no olvides dejarnos tu like y suscribirte. Esperamos sus comentarios. Gracias.